día es una charla que a mí siempre me ha gustado porque nos revela la forma en que esta sociedad se fue formando y se fue educando y lo difícil que fue. Más que nada lo difícil que fue. Yo muchas veces me he preguntado si es que no habrá habido alguna mano negra que evitaba que este puerto que era tan fácil de enriquecerse por la pujanza de sus hijos, no convenía que además de esa pujanza que lo enriquecía por la forma de ser que tenía la gente que habitaba aquí, pudiera ser algo muchísimo más grande si a eso se le unía un importante nivel de educación. No sé si es paranoia, pero puede ser que algo hubiera habido de ello, tanto como me preocupa y siempre me ha sorprendido, de que justo en el incendio grande que viene después del de 1896, se queme la otra mitad que no se había quemado. Se pudo haber quemado la mitad que ya se había reconstruido. No, se quemó la otra mitad para que se queme toda. Entonces, no sé, vuelvo a repetir, si es paranoia o si es que siempre tuvo una mano negra encima Guayaquil como para que no pudiese progresar con la facilidad, la rapidez y la increíble habilidad que progresaba gracias, a la habilidad justamente de sus hijos. Basta con ver las referencias que el padre Mario Cicala hace en su descripción de la provincia de Quito, y en donde nos cuenta que el Guayaquil del año 1750 es un Guayaquil que es realmente indescriptible, que basta con saber que en la planta alta del edificio de la gobernación, el gobernador de Guayaquil, el gobernador Zelaya, había hecho construir una reproducción de los aposentos del rey tal y como eran en el Palacio de Versalles, para invitar al virrey a que viniera a pasar unas vacacioncitas en Guayaquil. Solamente eso, sumado a que Guayaquil tenía una de las principales fuentes de artesanía en cuero y maderas, tan importantes que venían barcos a llevarse toda la producción para llevarla a Europa y hacerla pasar como hecha en Italia. Y por la calidad extraordinaria de los acabados y por la calidad extraordinaria que tenían los trabajos que aquí se hacían. Todas estas cosas siempre me han invitado a pensar y a reflexionar qué hubiera sido de Guayaquil si es que hubiese tenido una educación mejor, más sostenida, más amplia, si hubiera podido tener la oportunidad de que sus hijos tengan las mismas oportunidades que tenían los peruanos cuando con su Universidad de San Marcos en Lima, con su cantidad importante de colegios que tenían en Lima, y aquí no, y en México. Y no nos vayamos tan lejos, en Quito. Pero aquí no pasaba eso. Y esta historia comienza con la historia obligada de los escueleros. ¿Qué eran los escueleros? Los escueleros eran profesores, maestros que se movían en las ciudades de segundo orden de los virreinatos y las presidencias de toda América, con el fin de ofrecer sus servicios, montar escuelitas y a cambio recibir alguna dádiva del cabildo y aportaciones de los padres de los niños que iban a aprender en la escuela. Obviamente los escueleros, que no eran otra cosa que maestros, que daban el quadrivium, que en latín quería decir 4 disciplinas a los niños, comenzando con la religión, continuando con aritmética y terminando con enseñarles a leer y enseñarles a escribir. Estas 4 cosas que eran las básicas para que el chico pudiese ser alfabeto
Estas eran las aspiraciones totales que podían tener los padres de los niños para aquel entonces. Estamos hablando del siglo XVII. Los escueleros comienzan a hacer su aparición en Guayaquil. El primero fue Francisco Narváez, que llega a Guayaquil en el año 1634. 1634, el padre Narváez, perdón, el señor Francisco Narváez, el escuelero Narváez, llega a Guayaquil y solicita al Cabildo porteño le permitan establecer escuela. Ellos pedían obviamente un lugar. A Narváez le dieron un sitio en donde que estaba en los bajos de la Casa del Cabildo de aquel entonces en Ciudad Vieja, para poder impartir educación allí el Quadrivium, pero para poder completar su, digamos, su presupuesto mensual, normalmente, y era algo establecido en Guayaquil, era entregarles la pulpería. El escuelero generalmente era el carnicero del pueblo. Entregaban la pulpería, el hombre realmente hacía sus reales, era con la pulpería, no con lo que podía sacar enseñándole a los chicos. Y Narváez se establece, este primer escuelero, se establece con su pulpería especial. No quería decir de que no había más pulperías, no, había otras pulperías, pero la pulpería del escuelero era una pulpería especial, era una pulpería donde podía encontrar el ciudadano, podía encontrar otras cosas además de carne, una tiendita que era una suerte de pequeño mercado, ¿no? Ok. Cuenta la historia, y particularmente quien más investigó este tema, que era don Pedro José Huerta. Cuenta él de que don Francisco Narváez va a establecer su escuelita en el año 1635, tiene algunos alumnos. Aquí voy a hacer un paréntesis para hablar algo sobre las habilidades increíbles de Pedro José Huerta para hacer sus investigaciones. Pedro José Huerta logra sacar toda esta información claro, y en la primera mitad del siglo XX logra hacerlo porque él se da cuenta de que los fondos documentales con los que contaban los historiadores eran fondos documentales muy exiguos, que estaban muy utilizados y que ya no daban más. Es decir, más información no se sacaba. Y a él es que se le ocurre de que habían archivos en las órdenes sacerdotales y que cada orden sacerdotal tenía en su, digamos, en el cuartel de los jesuitas en el Vaticano, tenía una increíble cantidad de información de los diferentes lugares en donde ellos estuvieron establecidos. Los agustinos lo propio, los franciscanos lo propio. Entonces, ¿qué es lo que hizo Pedro José Huerta? Voy a buscar en los archivos de las órdenes sacerdotales, ya que toda la información ya ha estado en manos de Camilo de Estruje, de Francisco Campos Cuello, ya estaba en las manos de los historiadores que lo habían precedido, y no se podía decir mucho más de lo que ya ellos habían dicho. Entonces recurrió a estos fondos documentales. En el tema de la educación en el Guayaquil colonial, Pedro José Huerta no había sido el primero que había hablado de este tema. El padre Jacinto Joanén, sacerdote jesuita, había publicado a inicios del siglo XX dos grandes tomos sobre la educación en la provincia de Quito. Cuando estamos hablando de la provincia de Quito, es la provincia jesuita quitensis, ¿no? O sea, todo lo que es la presidencia de Quito. Y en esos dos tomos del padre Joanén, este sacerdote nos cuenta, pero una cantidad inmensa, pero realmente es inmensa, de información con respecto al tema de educación en la audiencia de Quito. Dentro de eso está obviamente Guayaquil. Si uno ve el libro que Pedro José Huerta hizo sobre
la historia de la educación colonial de Guayaquil y el Colegio San Francisco Javier, se va a dar cuenta que las referencias que él hace a pie de página de todo lo que dice, el 95% es Padre Yonén, Padre Yonén, Padre Yonén, Padre Yonén. Él saca casi todo lo que está en ese libro que él escribió y que no se publicó sino hasta el año 1998, que lo publiqué yo porque no se había publicado nunca. Vamos a darnos cuenta que la información nace del Padre Yonén. Hago este paréntesis porque lo creo obligado de hacer para poder ir entendiendo cómo es posible que Pedro José Huerta hubiese encontrado tantísima información con respecto a los escueleros y a la historia de la educación de Guayaquil colonial y la fundación de su primer colegio. Dicho esto, continuamos. Entonces, ¿qué es lo que termina pasando aquí? Se dice que este escuelero, en el año 1635, tiene un gran éxito con su escuelita. Se da cuenta que la escuelita le está quitando mucho tiempo para tener abierta la pulpería. Y con lo que ganaba plata era con la pulpería, pues. Y poco a poco van habiendo días que el hombre no va a dar clases. No va a dar clases y esto va en detrimento de lo que él había ofrecido al cabildo para poder coger y hacer que los chicos pues fueran progresando en el estudio. Lo cierto es que para el año 1636 el tipo tiene cerrada la escuelita y lo que tiene es que ha ampliado al triple la pulpería. El negocio de la pulpería iba viento en popa, pero el cabildo, al darse cuenta de este particular, le dijo: señor, usted no ha cumplido con lo que, con lo que ofreció, se cierra la pulpería y usted, como no le convenía a Narváez, no le convenía, definitivamente Narváez coge y se va. Guayaquil se queda sin escuela. Se queda sin escuela, pero casualmente, poco tiempo después de eso aparece en Guayaquil el visitador provincial de los jesuitas y el rector del colegio San Ignacio de Loyola. Estamos hablando de Baltasar Pinto y José Domingo María de Lanzamaní. Estos dos sacerdotes jesuitas se quedan prendados con Guayaquil, pero se quedan más prendados todavía cuando al contactarse con algunas de las personalidades guayaquileñas se dan cuenta la desesperación que esta sociedad tenía por coger e ilustrar a sus hijos. Va a haber uno que le dice a ambos que están dispuestos de inmediato a empezar a formar, a montar un temporal, que era, en el lenguaje de ese tiempo, montar un temporal, comenzar a hacer una colecta grande a favor de los jesuitas, con la finalidad de poder tener una gran cantidad de recursos que les permitan a ellos exclusivamente dedicarse a los jesuitas a el auxilio en la educación y el auxilio en lo espiritual de la sociedad guayaquileña. Pinto y Lanzamaní oían estos ofrecimientos un poco incrédulos hasta que de pronto uno de ellos dijo: aporto con 10.000 matas de cacao. 10.000 matas de cacao. A la voz de 10.000 matas de cacao, Pinto y Lanzamaní de inmediato dijeron: vamos a ir a pedir los permisos pertinentes para de inmediato coger y establecer el colegio en Guayaquil. Pinto y Lanzamaní se fueron, muy optimistas, por cierto, muy optimistas, porque si bien es cierto, los jesuitas tenían la mejor educación que podían dar en cualquier parte del mundo de esa época, era la que ellos impartían. También es cierto que no costaba poco. ¿Por qué? Porque había un nivel de exigencia que ellos tenían para tener la suficiente comodidad
que ellos pretendían tener para poder impartir los estudios. Y entre esas cosas era un sitio que fuera cómodo para que pedagógicamente funcionase. Y todo eso costaba plata. Guayaquil era una ciudad, una población muy pequeña, y aun cuando la gente era muy trabajadora y había gente sumamente rica, también es cierto que eso no estaba construido, había que construirlo. Pinto y la Samaní efectivamente se van y esperan los guayaquileños pacientemente a que aparezcan y nunca más se supo de ellos. Nunca más se supo de ellos. Decepcionados profundamente por esta situación y habiendo comenzado ya los guayaquileños a hacer sus respectivas colectas, no les quedó más remedio que esperar a que aparezca por el panorama otro escuelero. Y el tiempo pasó y apareció un nuevo escuelero, Lorenzo Barroso, llega a Guayaquil en el año de 1654 y dice, ok, yo pongo una escuela, ustedes tienen que hacerme el favor de decirme en qué lugar la coloco. Tal era la desesperación de las autoridades, incluso de Guayaquil, que le dicen, miren, no solamente le vamos a dar el mejor lugar para la escuela, sino que ahora sí vamos a darle, a usted le vamos a dar la mejor pulpería de Guayaquil y además le vamos a dar 100 pesos anuales, que era mucha plata, 100 pesos anuales para la economía de Guayaquil desde entonces, por supuesto, como un aporte del Cabildo porteño para que usted no pare de dar clases. Lorenzo Barroso está de acuerdo y efectivamente montan la escuela, comienzan a darse las clases, a los que habrán pasado pasaron algunos años, pues llega el año de 1688, está Lorenzo Barroso dando sus clases y está solicitando de que sea él el único que pueda dar clases. O sea, ya no podía aparecer más escueleros, sino que solamente él era el que iba a dar las clases. Le dijeron que si aparecían más escueleros, tenían la oportunidad de poner otras escuelas. Para 1688, y que ya pues Barroso debe haberse establecido como un gran educador de su tiempo, aparecen en Guayaquil otros dos jesuitas. Los jesuitas a los que estaba haciendo referencia en antes no eran sino Francisco Fuentes y Bartolomé Vázquez, los que aparecen en 1634, porque los dos nuevos que aparecen, estos sí son Pinto y Lanzamaní. Son Baltasar Pinto y José Domingo de Lanzamaní. Aparecen en 1688 conocedores de la situación crítica que vivía Guayaquil en el aspecto educativo, cosa que ya quiere decir de que efectivamente Vázquez y Fuentes se habían hablado en su momento para venir a Guayaquil a establecer escuela y templo, y por alguna extraña razón no los habían dejado. ¿Quién? No se sabe, nunca se supo, no está en ninguna información del libro del padre Yanén, ni tampoco en la información de Pedro José Huerta. Lo cierto es que cuando llegan Pinto y Lanzamaní, los guayaquileños enloquecen. Yo no puedo calificar de otra manera eso, porque el temporal que comienza a establecerse para que se queden, para que definitivamente ahora sí lo hagan, es algo inconcebible. Realmente es algo inconcebible. El primer donante va a decir que es el mismo donante que coge y entrega 10.000, una hacienda con 10.000 árboles de cacao. Segundo donante, el vicario Juan Bautista Herrera entrega
una hacienda con 30.000 árboles de cacao. Se reúnen 40 guayaquileños para entregarle a los jesuitas 1.100 cabezas de ganado. Y de las 1.100 cabezas de ganado que les entregaron, habían el 70% de las vacas estaban preñadas. ¿Qué es lo que pasó? Que en el término de más de un año, año y medio, pues el ganado se había multiplicado hasta tener 2.000 vacas. La Florentina, que era la hacienda que había regalado Juan Bautista Herrera, el vicario Herrera, no abasteció, óiganme bien, no abasteció para poder meter la cantidad de ganado que tenían ya. Entonces tenían ya 40.000 árboles de cacao, casi 2.000 vacas, y el Cabildo porteño les regaló 45 hectáreas de pastizales en una población que se llama El Guavito, cerca de Babahoyo. 45 hectáreas de pastizales. Pero a eso, súmenle el regalo de 2 haciendas más. Un Salinar por Zaruma y otra hacienda cerca de Babahoyo, cerca de Baba, que les regala el presbítero Juan Bruno de Chavarría. Estamos hablando de que la enorme riqueza, pero enorme riqueza, que en poquísimo tiempo le entregaron a los jesuitas, solo estando locos, no establecían templo y escuela. El vicario Herrera vivía, estamos hablando de 1688. 1688 han llegado en 1692. Ya están aquí. Ellos toman la decisión ya de establecerse de manera definitiva mientras comienzan a hacer las gestiones. ¿Para qué? Para poder coger y tener los permisos adecuados para establecer templos y para establecer escuela y colegio. Esto no era fácil. Esto tenía que pedírselo al rey. Era un permiso que venía directamente del rey. Pero era la orden que por medio del Vaticano llegaba hasta el rey, llegaba hasta el Vaticano y el Papa pedía permiso al rey, venía el permiso desde el rey hacia el Vaticano cogía y notificaba a la orden para que la orden lo pudiera hacer. Este trámite era largo, engorroso, llevaba tiempo y no se podía saber cuándo mismo iba a terminar. Pero mientras tanto sí podían estar impartiendo enseñanzas. Es más, tenían que hacerlo porque ipso facto le entregaron todas estas cosas. Les entregaron tierras, les entregaron ganado, les entregaron los árboles frutales, les entregaron las salinas, les entregaron todas estas riquezas. Comenzaron casi de inmediato a poder usufructuar de ellas. Llegaron a venir hasta 12 jesuitas a ayudar a ¿qué? A la administración de estas riquezas para poder coger y tener los recursos que en su momento requerirían para poder construir lo que tenían que construir. Es por eso que construyeron tan rápido el Colegio San Francisco Javier una vez que llegó el permiso. ¿Cuándo va a llegar el permiso? Va a ser lejísimo. Ellos en 1692, ¿en dónde están impartiendo educación? Están impartiendo las primeras letras, están impartiéndolas en la casa, mansión, asumo que sería, del vicario Herrera, que ¿dónde quedaba para esa época? El vicario Herrera fue uno de los guayaquileños que construyen Ciudad Nueva. Su casa va a estar detrás de la matriz. Va a estar como quien dice, es la primera manzana, yo asumo que es la primera manzana de la calle Boyacá, de la catedral. Sí. Desde detrás de la matriz, asumo yo que debe ser la primera manzana que está detrás de la catedral. Entonces, allí estaba la casa del vicario Herrera, y allí comenzaron a impartir educación los jesuitas. Mientras llegaba la orden, llegaba ya la cédula con el permiso para que ellos pudiesen ya construir lo suyo propio, ¿no? Para el año 1795 aparece un nuevo escuelero.
que siempre iba a haber necesidad de nuevas escuelas, ¿no? El nuevo escuelero se llamaba Silverio Peralta. Este venía con mucho más ínfula que Lorenzo Barroso. Este viene y dice, yo establezco escuela, les voy a dar una mejor educación que la que los jesuitas ahorita están dando con su Radio Studiorum a los chicos. Y les aseguro que no se van a arrepentir siempre y cuando solo yo pueda ser el dueño de esta posibilidad de educar a los muchachos. Inmediatamente los guayaquileños que estaban felices y contentos con que los jesuitas puedan coger y darle clase a los muchachos, le dijeron, no, señor, o establece su escuela como cualquier otro escuelero que ha venido acá, o no tiene permiso. ¿Qué es lo que va a hacer este hombre? Este hombre se le va a ocurrir algo que lo veo como interesante, porque él es el que termina estableciendo la educación gratuita en Guayaquil. Él dice, bueno, pero yo les daré a los niños pobres clases sin que sus padres paguen nada. El origen de la educación gratuita en Guayaquil viene de Silverio Peralta, año 1695. ¿Ya? El cabildo dijo, bueno, no nos va a costar, los niños pobres, los niños sin escasos recursos van a poderse ver educados. Señor, adelante. Pero sin ninguna exigencia, los jesuitas van a poder tener la posibilidad de ellos seguir educando también. En 1701 no llega la cédula. Mandan algunos de los padres jesuitas que ya estaban establecidos aquí a que sigan las gestiones en España y en el Vaticano. Pero no va a ser sino hasta el año 1706 que llegue la cédula. Llega la cédula real. En el año 1706, y en el año 1706, con una alegría desbordada, los guayaquileños comienzan a ayudar a los jesuitas a la construcción del monumental colegio desde el cual impartirían su Radio Studiorum. ¿El Radio Studiorum qué era? Era un programa de estudios que tenían solo los jesuitas y que no solamente estaba destinado a los chicos en educación primaria, sino también en educación secundaria. ¿Qué materias daban? A los niños les daban religión en primera instancia, obviamente, aritmética, lectura, escritura y algo parecido a la geometría. Y gramática. ¿Qué le daban a los estudiantes secundarios? Gramática latina, matemáticas, religión y le daban filosofía. Esto era el Radio Studiorum, era el esquema educativo y de materias que impartían en primaria y secundaria. ¿Cómo era el horario de estudios? Comenzaba a las 7 de la mañana y terminaba a las 10 de la mañana, y ahí eran 2 jornadas, venía a las 2 de la tarde y terminaba a las 5 de la tarde. Las clases comenzaban en el mes de octubre y terminaban en el mes de julio, ya que se mamaban todo el invierno. ¿Ya? Entonces, esto es importante. El Radio Studiorum eran estas materias para primaria, estas materias para secundaria, eran 2 jornadas con esos horarios y eran de octubre a julio. O sea, yo pienso que era parecido al periodo de la sierra, ¿verdad? A que todavía tiene la sierra. La verdad es que los jesuitas hicieron una labor excepcional. Comenzaron a construir su colegio. Comienzan a construir su colegio en una manzana que casualmente
también había sido el vicario Herrera. El vicario Herrera era un potentado de su tiempo. Esta manzana en donde construyeron sus edificaciones era la manzana que colindaba con las calles Clemente Ballén y Aguirre de norte a sur y Pichincha y Pedro Carmo de este a oeste. Esa manzana era del vicario Herrera y se las entregó a los jesuitas. Los jesuitas, frente al río en esa manzana, construyeron el Colegio San Francisco Javier. En la parte alta estaba la Casa de las Temporalidades, que era como le llamaban los guayaquileños al monasterio, al convento en donde vivían los padres. La Casa de las Temporalidades, porque temporal era el billetito que había, así se le llamaba, que había sido recogido, o los bienes que habían sido recogidos para que los padres jesuitas se quedasen aquí dando clases y establecidos de manera permanente. No solamente, vale la pena destacarlo, no solamente para dar auxilio en la parte académica, sino y en particular para dar auxilio en lo espiritual, que es allí el problema con el que se meten con las otras órdenes sacerdotales, porque era más efectivo el auxilio espiritual dado por los jesuitas que el dado por los dominicos, que el dado por los agustinos y el dado por los franciscanos. Dicho por los mismos habitantes del pueblo, dicho por los mismos guayaquileños de aquel entonces. Eran más cercanos, llegaban más fácilmente, de alguna manera ellos podían entender el espíritu humano de mejor manera que las otras órdenes, por lo menos en aquel entonces, en aquella época. Sacerdotes de ese entonces, los sacerdotes jesuitas además eran enormemente sabios. Dominaban una gran cantidad de disciplinas. En el año 1734, Guayaquil se quemó. Hubo un incendio en ese sector que estuvo el colegio, que estaba el colegio y el colegio se quemó. Aquí comienza una época dura, una época difícil. Para esta época ya han tenido alumnos excepcionales. Recordemos a Pedro Franco Dávila, que es un fruto del Colegio San Francisco Javier. Han tenido alumnos excepcionales y realmente es un revés terrible que experimentan los jesuitas en el momento que se les quema el colegio, pero nuevamente va a salir al auxilio de ellos todos los guayaquileños para poder aportar con los recursos que se necesitaban para la construcción, la reconstrucción del colegio. La reconstrucción del colegio va a ser algo realmente impresionante porque lo reconstruyen en muy, pero muy poco tiempo. Pero algo realmente estaba pasando que no iba a permitir que las cosas progresaran como antes habían progresado en el San Francisco Javier. Porque en el año 1741, recordemos que es el primer gran brote de fiebre amarilla en Guayaquil. El de 1842, en la época de Rocafuerte, es el segundo. Claro, el más fuerte, pero es el segundo. Pero la fiebre amarilla ya había llegado desde Panamá 100 años antes. Y en ese primer brote de fiebre amarilla, mueren el 80% de los jesuitas del Colegio San Francisco Javier. El 80%, es decir, se quedó sin maestros el colegio. Volver a recuperar la plana docente para el Colegio San Francisco Javier fue realmente dificultoso. Fue una cosa sumamente difícil. Una época de oro para los escueleros. Va a aparecer dos escueleros nuevos en Guayaquil. Anudanén, que era de origen vasco, y Balarte, que era de origen español, que van a establecer escuelas y en donde ya el cabildo les va a exigir que tengan que a los pobres, a los niños pobres no les cobren, ya había quedado establecida ya la educación gratuita para la gente de escasos recursos. Y van de alguna manera
a ayudar a esta falencia terrible que va a haber por la muerte de los jesuitas. Para el año 1760 hay una recuperación ya sensible de parte del colegio. Han podido incluso embellecer enormemente la iglesia de la Compañía de Jesús, que era la iglesia de la Virgen de la Soledad, que quedaba justo donde está el parqueadero de la calle Pedro Caro, entre 10 de agosto y Aguirre, perdón, sí, entre 10 de agosto y Aguirre. Estoy confundido, claro, estoy traspasando a otro lado la manzana. La manzana no era sino entre 10 de agosto y Aguirre. La manzana, sí, del colegio, sí. Era la manzana entre 10 de agosto y Aguirre, de Aguirre y 10 de agosto de norte a sur, y Pichincha y Pedro Carbo de este a oeste. Entonces ya habían construido la iglesia de la Virgen de la Soledad, que era una iglesia que, de acuerdo a las crónicas, si bien es cierto, era de madera con techo de teja, tenía 5 altares bellísimamente decorados y ornamentados. Una iglesia de madera que no le pedía favor a ninguna otra iglesia construida en otros lados por la belleza de sus altares y por la forma en que los jesuitas habían logrado ornamentarla. No nos debe extrañar porque recordemos la inmensa riqueza que los jesuitas habían recibido de los guayaquileños. Y eran unos grandes administradores, al punto de que deben haber contado con muchísimo, muchísimo dinero como para poder embellecer la iglesia de la Compañía de Jesús en Guayaquil enormemente. Permítanme nuevamente hacer un paréntesis aquí para contarles. Sí. Sí, así es. Ellos son los que traen de Bélgica el primer reloj y lo pasan a la Casa del Cabildo. Sí. Entonces, ¿qué es lo que van a construir aquí? En esta manzana van a tener su colegio, en el último piso está el convento, van a tener, eso es hacia el malecón, es decir, hacia la calle Pichín, pero hacia la calle Pedro Calvo van a tener la iglesia, y hacia la calle 10 de agosto actual, otros eran los nombres de tiempo de la colonia, van a tener una torre, que es una torre, la primera torre de reloj público que va a tener Guayaquil. Y ahí va a estar un reloj que va a ser traído desde Bélgica y que es el primer reloj que va a tener puesta la Casa del Cabildo, pero que, como yo he dicho alguna vez, debió de ser desmontado en la manera más primitiva en el momento en que ya perdieron sus pertenencias en tiempos del extrañamiento, cuando lo sacaron a los jesuitas de América. Deben haberlos desmontado muy mal porque el reloj nunca más volvió a funcionar bien después de eso, después que lo desmontaron, y cuando ya lo pusieron a la Casa del Cabildo, ese reloj no funcionaba bien. En todo caso, cuentan las crónicas, y básicamente el libro del padre Joanén, más que el libro de Pedro José Huerta, que la iglesia era realmente una maravilla. Y aquí es que viene el paréntesis. Hace muchos años, el padre Amador, sacerdote jesuita, amigo personal mío, me dijo: Melvin, encontré en el Vaticano una lista de los bienes que tenía dentro la iglesia de la Virgen de la Soledad. Te va a encantar porque me parece que hay cosas allí que pueden ser identificadas aún hoy. ¿Por qué me decía el padre Amador esto? Porque cuando fueron expulsados los jesuitas de América, obviamente todas las pertenencias de ellos pasaron a manos del cabildo. ¿Por qué? Pasaron a manos del rey, y el representante del rey era el cabildo. Y ese inventario de cosas que recibe el cabildo, ya fue a parar también una copia del inventario al Vaticano. ¿A dónde? Al cuartel de los jesuitas. Claro, la matriz. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cogieron, cuando el padre Amador trae esa copia, me muestra la copia, y detecto yo ahí 4 cosas que casi me hacen dar un infarto. En la iglesia de la Virgen de la Soledad había 4 pinturas flamencas, que tenían todo, que comenzaba. La una era el viaje a Egipto,
de María y José. Lo oí de aquí. María en el burrito y José ahí. Había 4 pinturas, todas que tienen que ver con el nacimiento de Cristo, y la última era el nacimiento de Jesús en Belén de Judá con la estrella. Yo he visto esto que está descrito, lo he visto. Claro, estaban en el Museo Municipal los 4 cuadros. Lógico, pues, ¿cómo no iban a estar allí? Estos cuadros, ¿cómo viajaron hasta ese instante? Muchas cosas se salvaron de los incendios. Muchas cosas. Muchísimas más fueron las que se perdieron en los incendios. Pero casualmente había cosas que fueron a parar a distintas iglesias. A distintas iglesias, de esas cosas que estuvieron en la iglesia de la Virgen de la Soledad, la misma iglesia, digamos que el clero secular, cogió y repartió. Esto va a tal parte, esto va a tal parte, y estaban en la lista del Padre Amador incluso los destinos que tomaron muchas de esas cosas, siendo uno de los principales destinos la iglesia de Yaguachi. No me pregunten cómo, porque no sabría contestarlo, pero las 4 pinturas estuvieron en su momento en la iglesia de Yaguachi. ¿Cómo y cuándo volvieron de la iglesia de Yaguachi a manos del cabildo? Y cuándo y cómo el cabildo las manda al museo que funda Camilo de Estruje. ¿En qué momento da ese periplo? Hay un momento en que se mueven las cosas así. Modesto Chávez Franco no cuenta nada de eso, y Modesto Chávez Franco cuenta mucho de las cosas que el museo tenía, tanto en la revista municipal como en las crónicas de Guayaquil Antiguo. Eso no lo cuenta, pero definitivamente confirmé de que de acuerdo a la descripción, esos 4 cuadros eran los 4 cuadros que estaban en la lista de la infinita cantidad de bienes que habían estado en la iglesia de la Virgen de la Soledad. Recuerdo tanto que cuando descubro esto, llamé a Gustavo Calderón, que era el rector, recién lo había nombrado rector del Colegio Javier. Y yo no sabía que era el rector, yo sabía que trabajaba en el Colegio Javier. Y yo sabía que Gustavo había cogido los hábitos y nada más, porque lo conocía desde muchachito. No sabía que era, es una anécdota también. Le llamo Gustavo, le digo, tengo una noticia increíble para contársela al rector del colegio y para ver si podemos hacer una charla sobre el Colegio San Francisco Javier. Y te cuento, voy al colegio. Y voy al colegio y ya me pongo al hablar. Llévame donde el rector, vamos, llévame donde el rector. Fue mucho más joven que yo. Llévame donde el rector, quiero contar. Ya, me dice, ya. Ese man es bravo, me dice, espérate un chance. Dice, espérate, déjame ir yo primero. Dice, para yo irle diciendo que estás aquí. Dice, le digo, dile al padre Barriga que esté allí, porque yo conocí al padre Barriga. Dile al padre Barriga que esté allí él, porque le voy a dar una noticia, chéverísima. Y resulta que este muchacho era el rector. Cuando yo llego, estaba sentado y, oye, párate, que ya viene el rector y se le va a cargar. Y él era el rector. Bueno, la secretaria entró, le dijo, padre, padre Barriga ya viene. No, que no te preocupes, que el arquitecto es amigo mío. Y ahí le conté, después de la tomadura de pelo de Gustavo Calderón, le conté esto, llevamos los cuadros y le di una charla sobre el Colegio San Francisco Javier a todos los estudiantes del último año, que fue una charla muy interesante y lo más interesante, esta recuperación de estos cuadros. ¿Por qué hice este paréntesis tan amplio? ¿Por qué? Solamente como para poder darles a entender de que si esos 4 cuadros que realmente vayan a verlos están en exposición en el Museo Municipal en el área de pintura religiosa de arte sacro, si esos cuadros eran solamente una parte minúscula de las maravillas que había en la iglesia de la Virgen de la Soledad, imagínense el tamaño que debió tener la custodia, que era una de las cosas más monumentales que tenía cada iglesia en tiempos de la colonia. ¿Cómo sería la custodia de la Virgen de la iglesia de la Virgen de la Soledad? La custodia fue a parar a la iglesia de San Francisco en Quito. ¿Qué pasó con esa custodia? No sabemos. Esa custodia se le ha seguido la pista, no existe en Quito la custodia, pero así como no existe en Quito la custodia, no existen
el 90% de las cosas que desaparecieron de la iglesia y la Virgen de la Soledad y que están en el registro que el padre Amador encontró en el Vaticano. En todo caso, en 1760, cuando ya el colegio está bien de nuevo, cuando ya están dándose clases, cuando ya el Radio Estudiorum está full y está funcionando maravillosamente el colegio, ¿qué se podía imaginar nadie? En solo 4 años, Guayaquil se quemaría íntegramente. Y que lo único que se salvaría, y dicen pues que San Ignacio de Loyola desde el cielo hizo la mano así y tocó con su influjo el colegio y fue el único que no se quemó. Hay testimonios documentados de que el fuego se abre como una pinza y lo único que no se quema en Guayaquil, con el famoso fuego grande, es el colegio de los jesuitas. Es lo único que no se quema. ¿Pero para qué? Para que 3 años después los expulsen. Porque esto es que realmente es increíble. 3 años después, cuando ya todo estaba intentando volver a su cauce, cuando Guayaquil estaba tratando de ser reconstruido, cuando los jesuitas estaban ayudando de una manera extraordinaria en el desarrollo de los hijos de Guayaquil, se quema Guayaquil. Perdón, los botan a los jesuitas de América. El extrañamiento de los jesuitas viene a traer nuevamente la ignorancia a los guayaquileños, porque las jóvenes generaciones no tendrán en dónde estudiar de la manera en que estudiaban, porque es un detalle, los dominicos van de alguna manera a suplir la falta de academia y la falta de colegio en Guayaquil, pero tenían una intención, y aquí hay que decir las cosas como son. Los dominicos pensaron que se les iba a entregar todos los bienes que los jesuitas tenían. Y la verdad es que era un pensamiento sumamente iluso, porque habían firmado con el cabildo los jesuitas que en el momento en que ellos suspendieran sus funciones, todo volvía a manos de sus dueños originales. Pero como el extrañamiento en la expulsión de los jesuitas de América fue una orden del rey Carlos III con la finalidad de coger la riqueza de los jesuitas en América, no fue a manos de sus dueños originales, sino a manos de los cabildos. Y los cabildos subastaron todos los bienes que tenían los jesuitas en Guayaquil. Toda la manzana que tenían los jesuitas la compró Santiago Espantoso. Santiago Espantoso era un hombre muy rico del Guayaquil colonial, que loco con las campanadas del reloj, el reloj pues tenía su campana que hacía que se moviera automáticamente con una clepsidra de agua, cada media hora jalaba la clepsidra de agua cuando se llenaba una de las ampolletas y se movía como una palanca y hacía sonar la campana cada media hora. El hombre se había ido a vivir hasta poder terminar su propia construcción a donde estaba el convento en la planta alta y había alquilado en la planta baja para formar una suerte de prácticamente centro comercial, porque tenía toda la planta baja, tenía locales comerciales de alquiler, el colegio. Pero este hombre se estaba volviendo loco con las campanadas. Entonces lo primero que hizo Santiago Espantoso fue entregarle en donación al Cabildo porteño el reloj de la torre. El reloj de la torre que entrega en donación, recordemos que la casa del Cabildo recién está terminada de construir en 1816, ya con su torreta y todo. Recién en ese momento pueden establecerlo. Pero Santiago Espantoso le regala al Cabildo el reloj en el año 1801.
Ese reloj debe haber estado muy mal tenido, muy mal embodegado y muy mal desmontado para que en el momento que lo colocaron ya en la torre de la Casa del Cabildo, realmente era un desastre. Ahí tuvieron que contratar a alguien que le llamaban, le dieron el título del campanero, que el hombre era el que tenía que calcular las medias horas para él mover la campana. Y el campanero, hay una historia de Pedro José Huerta que dice que el campanero era borracho y entonces lo peor era coger y hacer caso de las campanadas de la torre de la Casa del Cabildo porque nunca era la hora adecuada, porque estaba borracho y tocaba las campanas cada vez que se acordaba. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder aquí? Lo que va a suceder es que la vida educativa de los jóvenes guayaquileños va a estar ya en manos de los escueleros que siempre hubo. Los escueleros, va a aparecer don Santiago Bello, un escuelero en el año 1802, y en el año de 1803, por primera vez, aparecerá una escuela establecida perfectamente para niñas. Doña Tomasa Cabello va a ser la primera persona que va a estar a cargo de darle las primeras letras a las niñas. A los chicos les daban, de acuerdo a la lengua latina, el quadrivium en la escuela, que como ya les dije, eran 4 disciplinas, que era comenzando con la religión, siguiendo con la aritmética, enseñaban a leer y a escribir. Pero a las niñas, doña Tomasa no les enseñó a escribir, porque no era bien visto. La chica podía ser hasta lectora, pero escritora, pecado. Esto de aquí era parte de las formas de pensar que tenía la gente de su tiempo. Y es por ese motivo que nosotros vamos a ver, desde tiempos muy pretéritos, a señoras de la más rancia aristocracia guayaquileña, total y absolutamente analfabetas. Vengámonos mucho más acá. Doña Jacinta Bejarano, la mamá de Vicente Rocafuerte, firmaba con una X. Las hijas, ya vamos más atrás, de Toribio de Castro y Grijuela, las Castro y Guzmán, la familia más poderosa que ha tenido Guayaquil en todos los tiempos, porque eran dueños de todo, firmaban con una X. Y según cuenta Pedro José Huerta también en su libro de Historia de la Educación en Guayaquil Colonial, eran tan delicados los abogados de la época, los escribanos de la época, los alcaldes ordinarios y la gente que manejaba los papeleos de la época, que cuando algún documento tenía que ser firmado por alguna dama guayaquileña, la dama no decía nada, muy discretamente en el momento que le tocaba poner su X, y el abogado que estuviese haciendo el papeleo decía, por favor, tiene un problema de salud con la artritis, no puede, una persona del lado de ella puede firmar en su nombre. Para no decir que eran analfabetas. Era de dominio público que eran analfabetas. Pero esta era parte pues de las delicadezas de la época, para no decir, esta dama, que es una de las personas más importantes de la ciudad, no tiene ni la más remota idea de escribir. Pero es que también vale la pena nuevamente recaer sobre el mismo tema. ¿Cómo es posible que en ese tiempo, así es las costumbres de cada tiempo, fuese hasta leer las funciones que podía llegar a tener una mujer, pero ya escritura no? Era algo muy mal visto que la mujer pudiese escribir. Estamos hablando que esto de aquí va hasta bien entrado el siglo XIX. Las cosas van a cambiar ya en la segunda mitad del siglo XIX, cuando, por lo menos para las mujeres, en el caso de los hombres es muy diferente, muy diferente. Ya
cuando Vicente Rocafuerte funda el Colegio San Vicente del Guayas, él volverá a traer a los jesuitas. Volverá a traer a los jesuitas van a ser quienes manejen el San Vicente del Guayas en sus primeros años de vida, y quien los va a votar va a ser Alfaro. ¿Ya? Volverán después de algunos años, pero ya ellos volverán de otra manera y años después, ya cuando se establezcan de manera definitiva y sin problemas, ellos fundarán el Colegio Javier, que dicho sea de paso, muchos no tenían ni la más remota idea de los curas que el Colegio Javier era tan viejo. O sea, si ellos se ponen a pensar de que el Colegio San Francisco Javier es el mismo Colegio Javier de ahora, ¿ya? Sino que tiene momentos de suspensión larguísima de vida, ese colegio tendría que ser considerado el Colegio Javier el colegio más viejo que tiene Guayaquil, definitivamente. Lo cierto es que el caso de las chicas va a cambiar sustancialmente ya para 1870 y 1872 más o menos, cuando llega a Guayaquil la Orden de los Sagrados Corazones, el Sagrado Corazón de María. Las monjas de los Sagrados Corazones van a ser las primeras que establezcan un colegio para niñas aquí en Guayaquil, y que se va a establecer justamente en donde en el pasado más remoto de la historia guayaquileña, en la época de Ciudad Vieja, estuviese en la famosa plaza de Santa Catalina Virgen y Mártir. Esa plaza de Santa Catalina, que como les comenté a quienes estuvieron la charla de la semana pasada, fue la plaza en la que estuvo colindando con la iglesia de San Francisco hacia el oeste y el hospital de Santa Catalina hacia el norte. Esta plaza de Santa Catalina tenía hacia el río el muelle que se conocía como el muelle de la Marina, que era el muelle a donde llegaron la última invasión pirata, la de 1687, la de Grognet, Picard y Huit. ¿Qué pasa allí? Allí en este lugar, en el año 1870, en ese mismo emplazamiento, construirían su colegio las Madres de los Sagrados Corazones, que sería justamente el colegio que terminaría haciéndose famoso de algún modo en el incendio grande de 1896, porque va a ser desde allí en donde migrarán una importante cantidad de madres que se van a llevar para salvar del incendio a los niños que estaban internos en ese sitio y que van a subirse el cerro para bajar al otro lado y buscar hospedaje. ¿En dónde? En el hospicio del Corazón de Jesús. El Hospicio del Corazón de Jesús, que hoy en día es el Hotel del Parque, allá en el Parque Histórico. En ese Hospicio del Corazón de Jesús, que será a donde llegarán estos niños hasta que se puedan resolver los problemas que generó el inmenso incendio de 1896, y que comerán la comida, no estaba el hospicio para darle comer a tantos niños, la comida que les van a enviar de su propia comida los locos del manicomio Vélez. Los locos. Ellos contribuyeron con su comida para darle comer a esos niños por mucho tiempo, el tiempo que estos niños estuvieron allí. Sí, abogado. Porque usted sabe que hay un americano, cuya el nombre él tiene una fue padre de un presidente. Entonces la pregunta mía era don Tomás Martínez. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Como otra maestra era doña Florinda Mera. Doña Florinda Mera, claro. Padres de Martínez, Juan de Dios Martínez Mera. Claro. Entonces don Carlos ahora en el libro de Rielando en un ramar de recuerdos, sí. Dice que lo ponen en este colegio del señor Martínez Mera. La escuela, era una escuela. Inclusive ahí dice que estudió con ustedes J. Montero, también el que estudió el señor Guzmán, que es próximo a lado, donde fue el mercado. Ajá, de la fábrica de cigarrillos del Progreso.
No, no, era solo para varones. En esa época los colegios mixtos no existían. No, pero es que no nos olvidemos que nuestro mapa tiene nombre a usar. Claro, pero sin embargo no. Claro, pero no eran colegios mixtos. No había colegios mixtos. Recordemos que los primeros colegios de mujeres comienzan con los Sagrados Corazones, y ahí viene la Providencia, y ahí viene la Inmaculada, y ahí vienen las Salesianas, y comienzan a poner el Colegio María Auxiliadora y los colegios que establecen los salesianos. No hay colegios mixtos para ese entonces. No, pues sí, acuérdese usted que el estudio, digamos, la carta de García Moreno primero fue Agustín Rodolfo Maíz. Claro, así fue. El primero que las publicó. Así es. Entonces ahí es que, acuérdense que él se ríe como 3 libros. Claro, yo sé, yo los tengo, yo los he leído. Sí, pero no dice que habían colegios mixtos. No, pero por ahí usted y yo que somos curiosos, por ahí va poniendo el libro. Ah, sí, de acuerdo. Pero todavía no hay colegios mixtos, todavía no, para nada. Y también, por ejemplo, García Moreno, imagínese usted lo que hace a favor. Él es el que trae a las madres de los Sagrados Corazones. Claro. Él trae a los hermanos de la Salle, él trae a las madres de los Sagrados Corazones, más o menos la misma época. Sí. Y él es el que vuelve a traer a las jesuitas. Claro, pues por supuesto. Pues. Claro. Él es el que los trae, él es el que trae al famoso sabio Wolf, que en primera instancia Teodoro Wolf viene como cura y después bota el hábito aquí y se dedica a tener hijos como loco. Sí, claro. Entonces, con el doctor hemos visto No me marquen mí. No, es que digamos, antes, digamos, no había fotografía. Ahora sí, una cultura. Claro, en grabados y pinturas se representaban las imágenes. Y también, acuérdense ustedes que aprendemos mucho. Todo es para hombres. Claro. Ella está machista. Bueno, entonces como para terminar, ¿no? Sí. Y el Observatorio de Quito, claro, lo hace él, claro, por supuesto. Con la Politécnica, él le dio un empuje tremendo, García Moreno, a la ciencia. A la ciencia y la educación. Lamentablemente, cuando los mandan, Sí, eso es así. No se preocupe, abogado. Siempre es bueno oírlo a usted. En todo caso, la educación en el Guayaquil colonial está marcada por dos cosas. Primero, por el establecimiento de pequeñas escuelas que se hacen en los lugares en donde define el cabildo que deben ser hechas para que sea impartida la enseñanza, el trivium o el quadrivium de los escueleros. El trivium eran solo 3 cosas, que era religión, gramática y lectura, y el quadrivium era religión, gramática, lectura y escritura. Entonces, el trivium o el quadrivium de los escueleros, que generalmente van a recibir por parte del cabildo un permiso para tener la mejor pulpería de la ciudad. Esta es la manera en que van a sobrevivir. Hay un mínimo de 7 escueleros entre el siglo XVI y el siglo XVII, entre el siglo XVII y el siglo XVIII trabajando en Guayaquil. El más famoso es sin duda alguna va a ser Lorenzo Barroso, Bello y el padre Peralta van a ser los que van a dejar establecida ya la educación gratuita, y el primero, Francisco Narváez. Estamos perfectamente claros con lo que eran los escueleros, con cómo eran sus funciones,
con que no establecían escuela en su domicilio, sino que la establecían en donde el cabildo definía que debía ser hecha y que sus recursos básicamente venían del establecimiento de la pulpería. Vivían básicamente de la comercialización de los productos de primera necesidad. Y también hemos dejado claro aquí en qué momento aparece el Colegio San Francisco Javier, qué es lo importante del Colegio San Francisco Javier, cómo comienza toda una etapa de la vida de la educación de los guayaquileños a partir del año 1706, que es cuando llega la cédula que permite el establecimiento y construcción del colegio. Como otra de las cosas destacadas en esta gran síntesis que hemos hecho del tema, otra de las cosas destacadas de este asunto es el increíble temporal que se termina haciendo, la extraordinaria donación que terminan recibiendo los jesuitas y que nos termina haciendo ver el porqué de la envidia de las otras órdenes sacerdotales, pero particularmente el porqué de la envidia del rey. ¿Por qué? Porque muy probablemente los jesuitas hayan terminado recibiendo más recursos de los que el diezmo real le daba al rey. Es muy probable. Y esto de aquí le calentaron la oreja al rey y obviamente el rey cogió y mandó a sacar a los jesuitas porque quería tener esas posesiones que tantos recursos le daba a la orden. Es destacadísima el papel que los jesuitas hacen. Hay dos cosas que debe hacernos reflexionar con respecto al legado que estos dejan desde su colegio. Y la una es la vida de Pedro Franco Dávila y su extraordinaria capacidad e ilustración enciclopédica, que no solamente ha de haber sido cosa de él personal, sino de las bases que él recibe en ese colegio, las bases científicas, las bases académicas que recibe en el colegio. Es verdad que Pedro Franco Dávila, muy joven, se establece ya en Francia. Es verdad que la riqueza que él adquiere, gracias a su comercialización del cacao, es la que le permite llegar a tener la colección fantástica que termina convirtiéndose en el primer museo que tuvo Europa una vez que pasa a manos del rey Carlos III. Pero también es cierto de que nada de esto creo que hubiera podido ser posible si es que las bases científicas no hubieran quedado gracias al colegio en donde él se educó. Hay hombres extraordinarios, García Goyena, uno de los grandes poetas de su tiempo, ya, Juan Bautista Aguirre, ya, pero él es Quito, él es fruto. No, estamos viendo solo Guayaquil, ya. Juan Bautista Aguirre no solamente fue alumno del colegio, sino que fue maestro del colegio. Y hay que destacar también, para poder tener una óptica lo más amplio posible del resultado de este colegio, de los resultados que este colegio daba, los testimonios que nos da del Guayaquil de su tiempo y de cómo eran las edificaciones más importantes de esa época en Guayaquil, las informaciones que nos deja el padre Mario Cicala. Las informaciones que nos deja el padre Mario Cicala en la descripción de la provincia quitensis es increíble. Él era increíblemente gráfico, fantástico, realmente gráfico con las cosas que nos contaba, al punto de que la descripción del Colegio San Francisco Javier y la descripción de la Iglesia de la Virgen de la Soledad y de la Torre del Reloj que él deja en ese libro, en las 58 páginas, en donde nos cuenta cómo era el Guayaquil de esa época, nos permitió a nosotros hacer una maqueta del Colegio San Francisco Javier, de toda la manzana, que la hicimos en el Museo Municipal, está en el Museo Municipal, y que ustedes pueden acercarse a ver y que se ven detalles realmente impresionantes, realmente impresionantes. Hice hacer una maqueta de 1 metro cuadrado, en donde está todo, la torre, está la iglesia, está el colegio, está el convento, para que ustedes vean no la magistralidad del maquetista, que también es un extraordinario maquetista, Gustavo Vinués, no, para que ustedes se den cuenta lo increíblemente gráfico que era Mario Cicala, que era profesor del Colegio San Francisco Javier, sacerdote jesuita, lo increíblemente gráfico que era él y lo extraordinariamente
monumental para su tiempo, que fue este maravilloso colegio. La iglesia de la Compañía de Jesús dejaba chiquitititas a la iglesia de San Francisco, a la iglesia de San Vicente, la de los dominicos, y ni qué decir de la iglesia de los agustinos, que era una chocita al lado de la iglesia de la Virgen de la Soledad. Era una monumental iglesia con 5 grandes altares, con extraordinarias joyas dentro de sus altares, pero de madera, que es importante destacar, para no hablar de las construcciones, para no hablar peyorativamente de las construcciones de madera, que los viajeros que llegaron a Guayaquil en el siglo XVIII y XIX, al ver algunas edificaciones de madera, dentro de ellos estaba pues el famoso Nicolás Augusto Bailán, que vino con la corbeta La Bonite en el año 1838, que tuvo que tocar el edificio y decía a los marinos, juraba que era piedra. ¿Por qué? Porque la pintaban las edificaciones, sus columnas, en ocasiones de tal manera que parecían de mármol o de piedra. Entonces, es importante decir esto y es importante destacar esto porque nos imaginamos, tal y como Mario Cicala dijo en su momento cuando describía los aposentos del rey en el Palacio de Versalles y cómo habían sido copiados a la perfección absoluta, idénticos en la planta alta de la gobernación en tiempo de la colonia, nos ponemos a pensar que el colegio, en el momento que estuvo terminado, debe haber sorprendido a los visitantes que llevaban a Guayaquil. Y para el año 1750, 1752, cuando Mario Cicala hace esta descripción, el colegio está en un momento en donde la edificación aún es una edificación que tiene mantenimiento y que con las riquezas de los jesuitas puede dar un golpe de vista extraordinario. Hemos también dicho, para ir haciendo un suerte de resumen, cómo esto termina luego de que los jesuitas son expulsados de Sudamérica y son expulsados también, pues, obviamente, de Guayaquil, cómo va a terminar en manos de los escueleros y en manos de las otras órdenes sacerdotales que al no tener las prebendas que tenían los jesuitas, pues no se preocuparon mayormente de dar una educación de primer orden a los guayaquileños. Y vamos también, y hemos también destacado en qué momento aparece en 1803 la primera escuela para niñas en manos de doña Tomasa, que va a darles el trivium, no el quadrivium, a las niñas porque no había cómo enseñarles a escribir, no estaba bien visto. Las chicas comenzarán a tener las mismas oportunidades de aprender de los varones solamente hasta colegio, en el momento que establecen que García Moreno trae a la orden de los Sagrados Corazones y se establece en la ciudad de Guayaquil.